creo que todos manejáis una herramienta de este estilo para que podáis ver cómo somos capaces de intuir de qué se habla, por así decirlo, lo que en nuestras redes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que he cogido ha sido, como vamos a hablar de cosas diferentes, pues vamos a ver cómo se gestiona la palabra tablas dinámicas, cómo se gestiona comparado con Excel, por ejemplo, ¿ok? Cómo se gestiona, ya veis la diferenciación, ¿de acuerdo? Yo estoy hablando a nivel de España, cómo se está preguntando por este tipo de cosas, o también cómo se puede preguntar, pues, por ejemplo, con Power BI, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis cómo van cambiando, o sea, se va viendo esa forma de funcionamiento con respecto a las búsquedas, ¿de acuerdo? De la misma manera podría añadir nuevas opciones, ¿ok? Y lo que podría hacer una vez que he localizado todo lo que me interesa, gestionarme un fichero CSV, ¿ok? Y automáticamente lo que voy a hacer es verlo en Excel, ya que estamos en Excel, y puedo intentar hacer en Excel todo este tipo de cosas que vamos a intentar hacer. Entonces, yo ya lo que he hecho ha sido, me puedo coger el fichero de Excel sin ningún tipo de problema, entonces yo me he venido a Excel y lo que he hecho es traerme datos que me interesaban con una serie de vocablos concretos, ¿de acuerdo? Power BI, también se me ha olvidado decir, podríamos utilizar la palabra dashboard, porque al final la mayoría de vosotros, una de las cosas que vamos a hacer es para manejar nuestros datos de forma eficaz, es trabajar con dashboards, con cuadros de mando. Entonces puedo ir mezclando todo ese tipo de palabras para conseguir un montón de datos. Yo he cogido datos semanales, de acuerdo, de búsquedas que se han hecho de esas palabras concretas. Entonces, una vez que lo tengo yo aquí, que sería lo ideal, puedo empezar a tratarlo y puedo empezar a visualizar y puedo empezar a sacar información. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, utilizando tablas dinámicas. Ok, esa sería una forma de funcionamiento. Y luego lo que iríamos sería avanzando, evolucionando, utilizando otro tipo de herramientas. ¿Te has salido, Jaime? Me he salido, sí. O sea, que la que estoy ¿Se oye escuchando algún micrófono por atrás? ¿Por qué no consigo? ¿Se oye algún micrófono? Estamos oyendo algún micrófono por detrás. Hay algunos de los participantes que tienen el micrófono abierto. Os digo para que sabéis. Bueno, seguís viendo mi presentación, ¿no? Vale, voy a mirar a ver por si acaso. Y así, Sí, se ve. Perfecto. Es que oía por detrás y no sabía. Vale, entonces, vamos a ver. Después de lo que os he planteado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos intentado, o lo que he intentado yo es que veáis, pues eso, ese tipo de accesos que se hacen para localizar este tipo de información. Vale, pues vamos allá. Vamos a seguir con la presentación, que esto es lo que se supone que no habéis visto antes, ¿de acuerdo? Cómo tratar lo que es la pantalla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo en esta charla? Voy a hacer un recorrido entre cómo exploto los datos con tablas dinámicas, cómo exploto los datos trabajando con segmentaciones, cómo gestiono esos datos ya con una herramienta específica de temas de Business Intelligence. Algunos de vosotros también se plantea diciendo, ¿y eso qué es? ¿De acuerdo? ¿Qué es eso el Business Intelligence? O también podríamos haberlo utilizado pues para buscarlo dentro de Google Trends, que también nos daría una información. Pero luego todo eso lo veremos en una visualización que luego compartiré con vosotros, ¿de acuerdo? Para que podáis interactuar con ellos y para que podáis ver cómo podemos funcionar con todo esto. Bien. El Business Intelligence a mí me da lo mismo cuál sea mi fuente de datos, pero la cuestión es que lo que yo quiero al final es poder utilizar, acceder a un montón de datos para que me ayuden a tomar decisiones, ¿de acuerdo? Quiero, y esto se está implementando mucho en todas las empresas, quiero comprender el pasado de mi empresa para poder informarme y tomar decisiones futuras, ¿ok? Eso es lo que yo quiero trabajar con ello. Hasta ahora teníamos herramientas como un Excel, que es una herramienta con una capacidad de cálculo espectacular y que nos permitía a través de tablas dinámicas y otra serie de complementos hacer un montón de cosas. Pero vamos evolucionando y veremos cómo podemos llegar ya a herramientas concretas de Business Intelligence, que es lo que yo quiero. ¿Ok? Vale, entonces, aquí os dejo los padecimientos que estoy seguro que la mayoría de vosotros que estáis interesados en este tipo de herramientas tenéis en vuestras empresas o en vuestro lugar de trabajo, ¿de acuerdo? Tengo un montón de datos, pero no tengo información. Tengo datos, tengo un montón de datos, habrá muchos datos que no sean factibles de utilizar, pero en realidad no tengo información porque lo que quiero conseguir me lleva muchísimo trabajo conseguirlo, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque igual
no estoy utilizando las herramientas adecuadas para poder gestionar. ¿Ok? Entonces, esta transparencia la dejo para que penséis, para que os vayáis pensando y os vayáis dando cuenta, pues igual Inés tiene razón. ¿Ok? Vamos allá. Vale. Si lo que quiero es que veáis las trayectorias, lo que quiero es que veáis cómo cómo está trabajando y está a punto de salir la versión de Excel 2021, no os digo más, y creo que sale para el mes de octubre, una cosita así. Entonces, pero bueno, tenemos todos la parte esa, igual algunos a nivel de empresa tenéis lo que es el Office 365 o Microsoft 365, o sea, las diferentes versiones con herramientas con las que estáis trabajando, ¿ok? Pero la cuestión es que al final tenemos una de las herramientas que más utilizamos, y aquí lo tenéis bien claro, como el 95% a nivel mundial que utiliza lo que es Excel, ¿de acuerdo? Y luego empiezan a salir otros vocablos que habéis empezado a oír o que alguno de vosotros utiliza, y si alguno de vosotros utiliza, que nos ponga en el chat: yo trabajo con Power Pivot, o yo trabajo con Power Query, o yo trabajo con Excel, y no tengo ni idea de nada más, ¿de acuerdo? Porque así ya me voy haciendo yo un poquito la idea de qué cosas... de qué cosas queréis que verdaderamente luego os pueda abrir un poquito más el camino, ¿vale? Vale, bueno, entonces, el asunto es, voy a empezar desde cero y voy a ir hasta Power BI. Y una de las cosas que me parece interesante es que veáis como herramientas de este estilo, de lo que es Business Intelligence, se están implementando ya en el mercado. Os he puesto aquí un cuadrito, ha sido una pena, pero os he dado ya la idea porque os iba a preguntar, ¿conocéis alguna herramienta que sea de Business Intelligence que no sea Power BI? Porque claro, Power BI es la que yo estoy contándoos ahora. Si alguno conoce alguna o ha ido a hablar de alguna o está implementada alguna en su empresa, que me lo ponga, porque luego yo repaso y así os puedo conocer mejor, ¿de acuerdo? La cuestión es que yo voy a trabajar desde Excel, desde cuando empezó, allá por el año 85, que seguro que alguno no habíais nacido todavía, ¿ok? Y hasta el día de hoy, pero os estoy hablando que la versión 21 sale en octubre, ¿ok? Y os voy a hablar de cuándo se implementa esta herramienta que es Power BI en el año 2015, tal y como tenéis aquí. Alguno me dirá, que ya estoy viendo yo, que alguno dice, es que yo trabajo con Excel, pero quiero pasarme a Power BI. ¿Qué dificultad? La dificultad la ponéis vosotros, según las ganas que tengáis de aprender. Pero luego ya os contaré qué tipos de versiones hay en cada una de las cosas y demás, ¿vale? Bueno, vamos allá. Una de las cosas que yo siempre os planteo, porque aquí os va a sonar todo, por lo menos de la parte de Excel, ¿ok? Vamos a ver si es cierto que suena todo. Yo voy a sacar el gráfico completo, ¿de acuerdo? Porque una de las cosas que me parece interesante es que todos vosotros sepáis lo que nos cuesta, lo dejo todo así, vale, lo que nos puede costar el aprender cosas nuevas. Porque alguno me dirá, es que yo no me llevo bien con las herramientas. Otro me dirá, ya es que yo estoy acostumbrado y no quiero cambiar. Entonces, ¿cuánto me va a suponer a mí? Bueno, pues yo os estoy poniendo aquí lo único, esto lo suelo utilizar siempre en una charla que doy de diferencias entre Excel y Power BI, ¿de acuerdo? Pero este gráfico creo que es importante porque seguro que será alguna de las preguntas que vosotros plantearéis al final, ¿de acuerdo? La cuestión es que nosotros estamos aquí en las tablas dinámicas, vamos a empezar por las tablas dinámicas, gráficos, yo creo que la mayoría de vosotros conocen la potencia de Excel por sus fórmulas, ¿ok? Tanto en todos los diferentes entornos, financieros, recursos humanos, producción, lo que fuere. Todo el mundo ha intentado utilizar una hoja de cálculo para hacer algo, ¿ok? Posteriormente, el personal lo que hace es aprender a trabajar con tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque puede cruzar datos y eso es primordial. Quiero aprender a cruzar datos. ¿Por qué? Porque así puedo ver un poquito más allá de lo que he visto hasta ahora. ¿Ok? Todos podemos hacer gráficas y luego empiezan a salir una serie de complementos, que es lo que yo os voy a explicar, que seguro que alguno de vosotros lo tiene ya implementado, algo así como Power Query, un palabra raro, Power Pivot, DAX, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, esto mismo es lo que yo os voy a plantear, pero en la curva de Power BI. Es decir, Power BI tiene una serie de complementos con los que va a trabajar, pero llega a lo que son visuales, llega a tipos de acceso, cómo accede el personal a las diferentes partes de lo que hayáis diseñado, y temas de actualizaciones. ¿Ok? Pues porque al final sabemos que Excel está dentro de lo que es un paquete o yo qué sé, el Office 365, un paquete completo,
Y eso nos lleva a tener unas licencias a nivel de empresa, ¿de acuerdo? Y en Power BI 3/4 de lo mismo, aunque luego veremos ciertas sorpresas que pueden ser muy prácticas, ¿ok? Que sepáis que yo no tengo licencia de Power BI de pago, ¿ok? Yo tengo mi licencia Power BI dentro de mi entorno del 365, pero no tengo que pagar por esa licencia, ¿ok? Pero eso serán cositas que yo adelantaré o diré más adelante. Bueno, entonces al final, yo lo que quiero hacer es trabajar con mis datos de una forma más eficaz y lo que hago es plantearme eso que hablamos de un cuadro de mando, un dashboard o reporte, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Al final lo que yo quiero es poder mostrar en un dashboard los datos que se transformen en conocimiento y una forma de interactuar con estos datos que me permitan a mí sacar información al momento. Imaginad que todos los meses hacéis un informe, ¿de acuerdo? Un informe mensual en el que dais los datos, los resúmenes de la empresa y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que en el siguiente mes tendré que hacer el informe correspondiente al siguiente mes. Yo lo que quiero es que seáis todos capaces de, no, ¿por qué no puedo tener un histórico de todos los datos y con un simple seleccionar en un botón cambio los datos de un mes a otro? Bueno, pues ese tipo de cosas son a las que yo quiero ir llegando, ¿de acuerdo? Vale, dentro de lo que es al final, si os fijáis, yo lo que voy a conseguir es, claro, eso en el día a día, pero ahora resulta que imaginad que los datos con los que estáis trabajando resulta que vienen de diferentes orígenes de datos. Es decir, yo ahora en estas nuevas eras ya no tenemos solo ficheros de Excel, sino que introducimos ficheros CSV, supongamos que vienen de un PLC de producción de una empresa, o que tenemos un RP en el cual tengo los datos almacenados en SQL, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que yo ya voy a empezar a jugar con varias fuentes de datos distintas, ¿ok? Entonces, con estas fuentes de datos, cada una es su padre y su madre, yo tengo que hacer limpiezas, tengo que organizar mis datos, porque al final lo que quiero es trabajar de forma tabular, con unas tablas. Y esas tablas poder cruzarlas entre ellas y luego empezar a limpiarlas si es necesario o si no, directamente generarme visualizaciones. Y yo con esta imagen lo que hago es que tanto en uno como en otro, en Power BI, incluye todo esto que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Y Excel lo que tiene son estos complementos, ¿ok? O sea, en realidad parece que todos tienen lo mismo, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver si es cierto que podemos jugar con todo ello. Parto de unos datos que solamente tengo un origen de datos, mis Exceles con los que trabajo. Parto del supuesto de que yo tengo diferentes orígenes de datos, me interesaría juntarlos todos y directamente poder sacar información de esos ficheros que me vienen, un PDF, algo en la nube o lo que fuere. Sobre todo también porque tenéis que daros cuenta que yo también puedo hacer una conexión, imaginad, yo qué sé, a la tabla que me muestra el cambio del dólar, porque a mí me interesa tener mis datos en euros y en dólares. Y el cambio es diario, puedo ver los cambios que se pueden hacer entre ese tipo de datos. O yo qué sé, o tengo que conectarme a Wikipedia que tiene los datos de una cosa concreta o a una página de precios, lo que fuere. Entonces, lo que tenemos que entender es eso, que ya hemos cambiado. Hasta ahora trabajábamos con un Excel plano en el cual trabajo con mis ficheritos y punto. Ahora lo que hacemos es, perdona, yo es que quiero meter más información, quiero conectar mucha más información. ¿Por qué? Porque a nivel a futuro me puede interesar conocer lo que opinan mis clientes según unas encuestas que les he planteado. O me interesa conocer los diferentes precios de otras empresas, porque así hago yo una comparativa de cómo estoy en el mercado con respecto a otras empresas. Ese tipo de cosas hacen que yo me plantee que necesito más información. ¿Ok? Y hasta ahora, hasta el año 2015, que empezaron a salir ya herramientas concretas de inteligencia de tiempo, se podía hacer en Excel, y de hecho yo creo que alguno de vosotros tendréis implementadas herramientas como Power Query o como Power Pivot dentro del Excel, porque es lo que habéis utilizado hasta hace hoy mismo. Y ya posteriormente, a partir del año 2015, empiezan a salir otra serie de herramientas. Microsoft lo que hace es invertir en una herramienta concreta de Business Intelligence y lo que hace es permitirnos hacerlo todo de forma conjunta. Y eso me parece espectacular y lo vamos a ver ahora mismo en ejemplos, ¿vale? Bueno, entonces, si os fijáis,
son diferentes formas de ver, pero para que os deis cuenta, Excel, cómo trabaja Excel y qué complementos puede tener, y Power BI, qué contiene Power BI directamente para poder funcionar. Ok, claro, en Excel, la mayoría de vosotros tendréis que comprobar, si estos complementos lo tenéis instalado, porque esto va por versiones. Es decir, aquel que tenga una versión de Excel 2010 no va a tener los complementos de una persona que tenga la versión de Excel 2019. ¿Por qué? Porque antiguamente no estaban integrados y había que instalarlos, y porque en las versiones a partir del 19-21 estará todo perfectamente implementado dentro de la aplicación. ¿Ok? Entonces, esas cosas las tendréis que plantear vosotros. Si vais a querer utilizar alguna de estas opciones, las tendréis que buscar vosotros a ver dónde las tenéis implementadas. ¿De acuerdo? Yo os voy a enseñar el ejemplo con lo que tengo yo y que luego todos vosotros podáis introduciros en vuestras herramientas para saber qué es lo que tenéis. ¿Ok? Vale. Bueno, estas cosas ya os las enseñaré y vamos a empezar a meternos directamente con una herramienta, porque las vais a tener todas aquí. Vamos a empezar con las tablas dinámicas. Luego volveré a alguna de las transparencias por detrás, ¿vale? Al final, ¿para qué quiero yo una tabla dinámica? Para resumir datos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más práctico? Y os voy a poner un ejemplo ya exagerado. Supongamos que tenéis toda esta cantidad de datos. Claro, vosotros almacenáis datos o os los bajáis de vuestro RP o lo que fuere. Entonces, yo tengo todos estos datos. Entonces, en un momento determinado estáis acostumbrados a hacer el qué. Hago un filtro, ¿no? Y con el filtro me arreglo. Yo quiero saber, estas son las ventas gestionadas por cada uno de los representantes que tengo en mi empresa, ¿de acuerdo? Entonces, el asunto es, ya, está muy bien, puedo hacer lo que yo quiera porque solamente quiero ver las de, yo qué sé, las de uno de ellos, perfecto. Con un filtro me arreglo. Bien, con un filtro te arreglas, pero para mí no creo que sea la mejor forma de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé que existen estas herramientas como si fuese una tabla dinámica, estas herramientas que nos van a permitir hacer muchas más cosas. Entonces dije, vale, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Si os fijáis, una de las cosas en mi Excel, en este caso yo tengo el Office 365, pero yo dentro de mi Excel empiezo a tener una serie de botones que no sé si los tendréis vosotros. Por ejemplo, a mí me aparece un botón que se llama Power BI, me aparece un botón que se llama Power Pivot, ¿ok? Y luego podré directamente acceder a un botón que me pone Power Query. Pero estoy con, a ver si me sale, vale, estoy con las tablas dinámicas de partida, ¿de acuerdo? Entonces, estas cosas las voy a dejar, pero ya os las voy avanzando. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? Que si este tipo de herramientas no las tenéis, significa que estamos en versiones anteriores. ¿Qué significa? Que nosotros, así como las tablas dinámicas vienen incluidas directamente en cualquier paquete de Excel, ¿de acuerdo? Todo lo demás son complementos que puede que estén integrados o no en la herramienta. Entonces, todos vosotros tendríais que mirar desde el menú archivo a ver qué tenéis en opciones. Y en opciones tenemos que ver complementos. Y en complementos nos podremos dar cuenta de qué cosas tengo integradas dentro de mi herramienta. Si las tuviésemos por debajo, podríamos activarlas, ¿de acuerdo? Pues en mi caso, yo tengo complementos Power BI Publish para poder publicar desde aquí a lo que es Power BI. O puedo tener el map para poder hacer mapas. O puedo tener el pivot para ver, ya iremos viendo qué son todas estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, lo fundamental e importante es conocer nuestra herramienta y hasta dónde llegamos con nuestra herramienta. Sí, luego os voy a poner un cuadro de qué cosas hay, porque seguro que alguno está trabajando con una versión de Excel, o por lo menos que diga si hay alguno de los que estáis aquí que esté trabajando con una versión de Excel así como 2010, por ejemplo. ¿Hay alguno dentro del grupo de los que estáis en la charla? Si lo ponéis un sí o ponéis un no, y así por lo menos me hago más. Sé que alguno me ha dicho Office 365 y demás. Bueno, vamos allá. Ahora que tengo estos datos, ¿qué es lo que voy a hacer con ellos? Claro, trabajo con filtros, pero eso ya está como muy anticuado, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacer un dashboard sobre estos datos para que podamos acceder de una forma muchísimo más práctica. Vale, pues una de las cosas que yo hago es lo que se llama, me da lo mismo donde esté, insertar una tabla pivot table, que le llaman aquí. Una tabla dinámica, directamente. ¿Qué consigo? Consigo que me coja todo el conjunto de mis datos. Vosotros aquí habéis hecho vuestras fórmulas, habéis sacado vuestros indicadores, todo lo que vosotros queráis hacer. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hago es, utilizo una nueva página para hacer una tabla dinámica. Una tabla dinámica es muy sencillo.
porque a mí me permite escribir en filas y columnas, pues por ejemplo, yo qué sé, vamos a suponer que sacamos el neto. Venga, ya está. Esto que antes me podía llevar muchísimo tiempo, todo esto lo voy a formatear, lo vamos a poner bonito. Ok, todo esto que antes me llevaba a mí muchísimo tiempo lo acabo de hacer automáticamente, porque yo antes podía haber hecho subtotales por representante y cosas de ese estilo. Lo que acabo de conseguir es una tabla dinámica que automáticamente me ha resumido todo lo que tenía yo en el otro lado. Y es más, si lo queremos comprobar, yo tengo aquí 20 millones en total de ventas de mi empresa. Si me voy a ventas de deporte y me voy a lo que es mi neto, aquí abajo me tiene que poner 20 millones. Luego, quiere decir que es correcto lo que hemos hecho. Pero hemos hecho una sencilla tabla dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, esto mismo se podría arreglar y además esto no es un curso de tablas dinámicas, sino que lo que quiero que veáis cosas, pero yo esto mismo pues podría, por ejemplo, imaginar que podría copiar esta tabla dinámica y decir, me parece muy bien todo esto, pero yo lo quiero organizar, pues por ejemplo, por, yo qué sé, tenemos por aquí puesto, no sé si tengo el campo de la fecha, vamos a ver si me pone la fecha, vale, perfecto. Yo quiero quitar el representante y quiero ver por años estos mismos 20 millones distribuidos solamente por años. No los voy a meter por zonas. O al revés. Vamos a coger los años, ¿de acuerdo? Y voy a verlos por años y por trimestres, de tal forma que yo puedo elegir y puedo ir desglosando mi tabla dinámica perfectamente organizada de esta manera. ¿Lo veis? Entonces, acabo de crearme, con respecto a la primera, una segunda tabla dinámica que me está mostrando información totalmente diferente. Una cosa es que yo esté analizando las ventas por cada uno de mis representantes, porque quiero ver si están dentro de los objetivos, por si quiero ver que no han llegado a mis objetivos y demás. Y otra interesante también, en el cual lo que puedo hacer es distribuir esos datos pues, para ver más o menos si voy increciendo, por ejemplo, año a año. Tabla dinámica sencilla, pura y dura. Pero vamos a ir un poquito más allá. Una de las pautas que nos ha permitido trabajar con todo esto es decir, pues si yo pudiese saber de uno de mis representantes cómo han ido la distribución de sus ventas, esto sería una maravilla. ¿Hacia dónde evolucionamos? Evolucionamos a que nosotros lo que vamos a hacer es aprender a introducir nuevos complementos. ¿Por qué? Porque una tabla dinámica, para que esto vaya tomando la forma de una especie de dashboard, yo lo que voy a hacer es insertar, vamos a ver si me deja a mí, voy a insertar una segmentación de datos. Entonces, le voy a decir que me permita elegir el representante, elegir la zona, elegir, pues por ejemplo, el año y elegir también, yo qué sé, no sé, cualquier otra cosa. Podemos seguir poniendo. Entonces, para que veáis, con una especie de ello, claro, todo esto ahora yo lo puedo diseñar y puedo perfectamente tener aquí un segmentador, lo que llamamos un segmentador, por cada uno de ellos. Les voy a cambiar el color para que veáis cómo. Os estoy dando ideas, ¿de acuerdo? Puede que alguno de vosotros ya haya trabajado con esto o puede que no. Pero vamos a intentar que veáis cómo estamos intentando hacer, luego ya os enseñaré algún que otro dashboard, ¿de acuerdo? Estamos intentando hacer un dashboard ¿para qué? Para que la persona que vaya a consumir todo esto, voy a quitar todas estas cositas, esto y automáticamente pues ya tengo una especie de dashboard en el cual puedo empezar a utilizar las opciones. Voy otra vez a vista, voy a enseñar las cosas. Ya veis que estoy utilizando herramientas que me aparecen directamente desde Excel, ¿de acuerdo? Para que esto esté un poco mejor, le voy a insertar una columna. Pero lo que quiero que veáis es que sin arreglar absolutamente nada, porque no me estoy metiendo nada, yo lo que puedo hacer es, oh, Inés, esto me parece muy bien, puedo seguir haciendo, no basta, puedo meter un gráfico, también puedo hacer cualquier cosa. Entonces, yo quisiera poder elegir uno de estos representantes y mostrar datos de otra envergadura, ¿no? Dije, vale, perfecto. Entonces, ¿solo quieres de Félix? Cogemos Félix. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros podemos conseguir que solamente se muestren los datos de un representante de un año en concreto, ¿de acuerdo? Voy a hacer una cosita, que me lo ha dejado aquí sin hacer. Entonces, le voy a meter todas las opciones que tengo aquí por metérselas a todos, ¿vale? Es una cosa que no he hecho, que tenía que haberla hecho desde el principio.
Bueno, estoy conexionando todo para que todo interactúe entre ellos, ¿ok? Vamos a ver si es verdad y que así funcionemos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veáis? Que yo ahora con unos simples segmentadores, y estos se llaman segmentadores, lo que voy a hacer es poder, esto que tenía antes organizado, la tabla tendría organizada para que no se cierre, cosas de ese estilo. Yo por ahora estoy viendo datos generales de mi empresa, ¿de acuerdo? Entonces lo que quiero es ver, vale, perfecto. De todos estos voy a elegir a Félix. Solo se verán los datos de Félix, sus 5 millones correspondientes a sus ventas. Pero solo quiero ver los datos de Félix del año 2014 y del 2016. Entonces, solo veré los datos del 2014 y 2016 de Félix, de tal forma que yo puedo ir haciendo diferentes selecciones para poder mostrar los datos. A ver, voy a borrarlos. Ok, voy a cogerlo lo mismo. Aquí me ha dejado, ¿lo veis? Entonces, al elegir Félix, yo ya soy capaz de interactuar con dos tablas dinámicas completamente distintas, pero que están relacionadas entre ellas. Es como si yo por dentro hubiese relacionado todos los datos. Yo estoy jugando con una simple hoja en la que tengo un montón de datos. ¿Ok? Hay que decir que aquí podemos tener un montón de hojas dentro de lo que es mi libro para poder acceder a toda esa información. Imaginad si pudiésemos unir todas esas hojas en una sola. Imaginad que lleváis los datos año a año. Yo tendría que ser capaz de unir el conjunto de todas las hojas para poder trabajar con un histórico y poder jugar con toda la información. En este caso, la tengo organizada en una misma hoja, pero a la hora de acceder es exactamente la misma. ¿Lo veis? Entonces, en un momento determinado, puedo hacer cosas de este estilo que me van a permitir a mí gestionar mi modelo de datos. En este caso, lo tengo perfectamente organizado, ¿lo veis? Y puedo utilizar familias, puedo ver solamente datos por familia, datos por artículo, diferentes años, por zonas, ventas, etcétera, etcétera. Puedo meter gráficos, puedo hacer un montón de cosas. Esto sería trabajar con tablas dinámicas, pero ya hemos metido la parte de segmentación de datos. ¿Por qué? Porque a partir de la versión 2010, trabajando con tablas dinámicas, nos va a permitir a nosotros, al analizar una tabla dinámica, nos va a permitir insertar segmentaciones de datos. También me puede interesar, otra de las cosas que me puede interesar, por ejemplo, en una tabla dinámica, al insertar una escala de tiempo. Entonces, también podríamos jugar con este tipo de cosas. En vez de tener años, en vez de tener trimestres, podría jugar y decirle, a ver, ¿por qué no me enseñas lo que hay entre, yo qué sé, entre octubre y yo qué sé, vamos a poner aquí como tenemos años, pues imaginad, ¿no? Yo qué sé, coger diferentes años y poder jugar con unas escalas concretas. ¿Lo veis? Entonces, todos mis datos van a ir cambiando. Voy a limpiar el representante, voy a tener todo activado. Entonces, con respecto a esto, yo puedo elegir varias opciones y veréis cómo mis datos se pueden estar intercambiando por todos ellos. Cuidado, tengo que tener esta escala de tiempo, la tengo que tener activada con las tablas dinámicas, que no la he activado, pero ahora ya está activada. De tal forma que yo, al haber elegido una escala de tiempo, estoy reduciendo la información con la que estoy trabajando. Si queremos, podemos jugar con diferentes años, etcétera, etcétera, todo lo que vosotros queráis hacer. Pero hay que aprender a utilizar estas opciones. El desconocimiento que se tiene de tablas dinámicas es impresionante. La cantidad de cosas que se pueden hacer. ¿De acuerdo? Pero ahí está. ¿Ok? Pero nosotros vamos a evolucionar. Entonces, nos empezamos a plantear otro tipo de cosas. Pues, por ejemplo, porque también sé que trabajáis con este tipo de cosas y, por ejemplo, yo qué sé, supongamos que os planteo una cosa de este estilo. Vamos a ver qué tal. Pues yo tengo diferentes datos que están almacenados, aquí estoy, que están almacenados en diferentes hojas. Las ventas, los clientes, los cobros que les he hecho. Entonces, hay una persona que se dedica continuamente a llevar el control de todos estos datos. Entonces, tenemos una hoja en la que almacenamos todas las ventas, ¿ok? Cada una de ellas por número de factura y demás. Tenemos una hoja en la que tenemos todos los clientes, cliente nuevo que viene, lo añadimos aquí. Tenemos otra nueva hoja en la que tenemos los datos de diferentes ciudades, países, ubicaciones y demás. Y luego tenemos una hoja en la que de estas ventas que hemos realizado, pues vamos anotando todos los cobros.
Oye, que puede haber empresas que todavía no tengan implementado un ERP o que lleven su contabilidad de esta manera. Entonces, por lo tanto, nosotros también lo que tenemos que entender es que ahora ya no tenemos datos que están todos almacenados en una sábana como yo tenía aquí. Aquí tenía todo seguidito. Y para todos ellos tenía su provincia, su zona, tenía su comunidad autónoma y demás, ¿de acuerdo? Teníamos todos. Esto es lo que se llama, dentro de nuestra jerga, lo que se llaman sábanas de datos. Aquí tengo todo conjunto. Y a la forma de acceder tengo que estar buscando en todo para localizar, ¿de acuerdo? Pero luego empezamos a plantearnos diferentes cosas porque, lo que os decía yo, a ver, ¿quién es capaz de decirme a mí, por ejemplo, yo qué sé, supongamos que yo quiero llevar la venta que estoy haciendo, además de llevar la fecha de factura, la fecha de envío, quiero llevar el país en el cual se ha hecho la venta. ¿De dónde sacaríamos ese país? Como cada cliente tiene una ubicación, podría sacarme la ubicación del cliente, ¿sí o no? Podría decir, como quiero luego hacer una agrupación en una tabla dinámica con esos datos, pues podría directamente cogerme la ubicación de ese cliente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo lo haría? O sea, yo aquí necesitaría crear una nueva columna. ¿Ok? Voy a crearme una nueva columna. Vamos a insertar una columna nueva en la que quiero saber el país. ¿Cuál es la función que más utilizáis vosotros dentro de Excel? Una de esas funciones que me encantan a mí, pero que os dejan colgado cada 2 por 3. Si yo quiero localizar de este cliente la ubicación en la que está, ubicación le vamos a poner. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Buscar V a muerte? Pues no. Muy bien. La función es buscar V, ¿de acuerdo? La función es buscar V. Es decir, yo podría hacer un buscar V, este valor sobre la tabla de clientes, cogería la tabla de clientes, directamente le pondría 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Y por si acaso vamos a ponerle el falso para que funcione, ¿no? 1, 2, 3, 4, vamos a ver si funciona. Es decir, automáticamente me ha generado no solamente el dato para mi primer cliente, sino automáticamente para todos ellos. ¿De acuerdo? Es decir, me ha utilizado la función buscar V, ¿cuántas veces? Tantas como registros tenga. Si tengo 4.000, 4.000, pero si tengo 300.000 registros, ese buscar V va a ir más lento, más lento, más lento, cada una de las veces. ¿Por qué? Porque esta herramienta no está preparada para que podáis hacer ese tipo de operaciones. Podéis utilizar la función, pero no para grandes cantidades de datos. Excel tiene la limitación que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, en muchas ocasiones sí que es cierto que me he encontrado con empresas en las cuales utilizan el buscar V. Ya, utilizan el buscar V. Pero ¿qué pasa? Que me cuentan, jóvenes, que cuando llego a los 500.000 registros, en un momento determinado, esto va muy lento y se me queda colgado. Y es más, se me queda colgado y me elimina todas las fórmulas. Yo creo que alguno de vosotros os haya podido, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Es que ya no trabajo así. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar estas herramientas, estos complementos que utiliza o que tiene Excel. ¿Para qué? Para que podamos crear lo que se llama un modelo de datos. ¿Qué significa? Que voy a hacer como si alguno de vosotros hace mucho tiempo hubiese o no sé si tendrá implementado Access en su empresa, ¿de acuerdo? Pero puede que alguno haya oído hablar de Access, que era un gestor de bases de datos espectacular y que funcionaba fantásticamente bien, que ahora más o menos ya está de moda. Vale, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues yo voy a crear un modelo de datos. Y en ese modelo de datos lo que voy a hacer es olvidarme de utilizar el buscar V. Porque yo voy a tener mis 4 hojas, la de clientes, la de ventas, la de cobros, la de ubicaciones, y yo sé que a la hoja de ventas le vienen los datos de clientes para saber el cliente, ¿de acuerdo? Puede venir los datos para saber el cobro de una factura concreta, de un cliente concreto, de un país concreto. ¿Veis cómo va la similitud? Y esto nosotros lo vamos a hacer a través de las herramientas que nos van a permitir crearnos un modelo de datos consistente dentro de lo que es Excel. Estoy hablando de Excel. Quiero decir que lo que yo voy a intentar conseguir es generarme
voy a ponerlo aquí. A ver cuál era. Vale. Bueno, vamos allá. Voy a generarme el modelo para que veáis cómo yo antes os he contado que aquí automáticamente, es lo mismo, ¿eh? Estoy en un fichero aparte, si os fijáis, pero lo que he hecho es conectarme con los datos que tenéis en vuestro fichero, que me están mostrando las ventas, que me están mostrando los cobros, las ubicaciones, los clientes, de tal forma que yo aquí lo que os estoy haciendo es un modelo para que juguéis con él. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace ese modelo? En ningún momento estáis viendo datos por ninguna parte. Este modelo se alimenta de vuestro fichero que podéis seguir alimentando vosotros de una forma manual o como lo alimentéis. Yo lo único que hago es crearme a través de unas tablas dinámicas, a través de unos segmentadores, la posibilidad de acceder a vuestros datos. 2014. Esto ya lo habíamos visto en una tabla de datos sencilla, en una tabla dinámica sencilla. ¿Lo veis? Persona. Quiero saber cómo están cambiando todos mis datos. Quiero saber cómo están cambiando mis gráficos. ¿Lo veis? ¿Y qué es lo que he hecho yo? Yo lo que he hecho es utilizar estas dos herramientas que os planteaba. Os lo voy a poner aquí, así y así no tengo que estar. Hemos comenzado con el análisis de datos con tablas dinámicas, ¿ok? Y ahora puedo seguir con estas dos opciones. ¿Qué es lo que he hecho? El primero que yo os he enseñado es este, que más o menos era una tabla dinámica, una sábana plana, y que automáticamente le metía unos segmentados, pero no puedo hacer más. Este otro se trata de cuando yo estoy trabajando con 3, 4, 5, 18 orígenes de datos, lo que he hecho es generarme un modelo de datos para saber cómo están relacionadas cada una de mis hojas, y lo que he planteado es exactamente lo mismo, pero ahora yo ya estoy analizando información de diferentes orígenes de datos. No tienen por qué estar todos juntos, ¿de acuerdo? Pues yo los he puesto todos juntos por funcionamiento, pero puedo perfectamente conectarme a un fichero CSV, a una página web o a donde fuere, ¿de acuerdo? Y juntar todo ello en un modelo de datos. ¿Por qué? Porque ¿quién me está dando el modelo de datos? Estas tablas que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Es decir, yo mi Excel lo he ajustado a mi forma de trabajar, permitiendo acceder a los datos de diferentes tablas. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Entonces, y esto también lo podemos hacer en Excel. ¿Por qué? Porque Excel incluye dos complementos, lo que se llama Power Pivot y lo que se llama Power Query, de tal forma que nos va a permitir empezar a implementar este tipo de cosas que nos pueden solucionar la vida y nos pueden evitar hacer el buscar. El mero hecho de que exista una relación entre dos tablas quiere decir que yo ya puedo acceder, como tengo el cliente, puedo acceder a cualquiera de los campos que tiene ese cliente o las tablas que estén relacionadas con él. Entonces, tampoco quiero liaros con cómo se hacen las cosas, pero lo que quiero que veáis es cómo nosotros ahora lo que vamos a tener es esa especie de, y ahora mismo lo vais a ver, esa especie de diagrama en el cual yo estoy conjuntando, estas son cosas que tengo aquí, pero yo estoy conjuntando y estoy creando relaciones entre mis tablas. ¿Para qué? Para no volver a utilizar el buscar V. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros cuando creábamos una conexión o creábamos una tabla dinámica, accedíamos sobre una sábana, sobre un conjunto de datos. Ahora que yo estoy trabajando con estos complementos de Excel, con Power Pivot, lo que hago es generarme lo que son las relaciones entre mis tablas. De tal forma que, si os fijáis, en esta tabla dinámica que yo tengo aquí, estoy accediendo a las tablas de mi modelo. Y hasta ahora vosotros os habíais acostumbrado en una tabla normal y corriente aquí, voy a meterme aquí, yo solo tengo datos de una tabla, no tengo más. Solo tengo datos en mi tabla, ¿por qué? Porque mis datos están todos aquí. En cambio, en el segundo ejemplo que yo os he planteado, voy a abrir este ejemplo directamente, aquí, ¿dónde he dejado mi ejemplo? Aquí, perdón. Aquí tengo los datos en diferentes tablas. ¿Qué hago? Las uno, pero sin necesidad de utilizar un buscar V, pero sí creando las relaciones entre ellas para que luego yo, cuando hago una tabla dinámica, pueda generarme
lo que yo quiera. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí, yo me colocase en una... Supongamos que voy a coger esta de aquí, ¿de acuerdo? Ok, entonces yo podría... Bueno, vamos a hacerlo aquí. Esto... A ver... Podría generarme una tabla dinámica o un gráfico dinámico, me daría exactamente lo mismo. Vale, entonces la voy a dejar en la hoja de cálculo existente. Y si os fijáis, a mí mi modelo ya me está mostrando las relaciones entre todas las tablas. Clientes puede ser un fichero CSV. Tabla cobros puede ser un fichero, yo qué sé, una conexión vía web. Todo esto, ¿cómo lo hago? ¿Por qué? ¿O cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque nosotros tenemos complementos y, por ejemplo, desde el menú datos se accede a lo que llamamos Power Query, que es donde hago yo todas las limpiezas. Y aquí tengo obtener datos. ¿Veis cómo puedo obtener datos de CSVs, de la web, de un rango de datos, de conexiones existentes? O también puedo acceder a bases de datos para traerme datos de SQL, a bases de datos de Access, también Analysis Services. Puedo irme a Azure y directamente sacar mi información, o puedo hacer un montón de conectores que puede incluir Excel. Conforme Excel va mejorando en versiones, va permitiéndonos hacer este tipo de conexiones para que podamos funcionar. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo ahora ya estoy cambiando los diseños, ya puedo tener unos dashboards que me parecen interesantes. ¿Por qué? Porque ya estoy mezclando. Claro, recordar todos, esto no se aprende en 2 días, hay una curva de aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero vamos añadiendo cositas que nos van a permitir a nosotros funcionar con todo esto. ¿Qué más puedo deciros? Que dentro de Excel lo que nosotros tenemos es también otros complementos, el pivot para gestionar lo que es todas las relaciones entre las tablas. Voy aquí, perdón, aquí, vale. Entonces nosotros aquí, una vez que yo he visto estos datos, yo lo único que os he planteado aquí son las diferentes opciones que incluye Excel para que podáis diseñar unos dashboards en condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos jugar, ya veis, por ejemplo, este es otro ejemplo en el que nosotros estamos jugando ya con conexiones. ¿Por qué? Porque yo ya me estoy planteando que estoy metiendo más tablas a mi modelo de datos, no solamente la sábana esa que os puse al principio, sino que podríamos poner muchísimas más cosas, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los complementos tenemos Power Pivot, ¿ok? Dentro de Excel, viendo la curva de aprendizaje, que luego os la pondré al final, para que no se os olvide y se os quede bien grabada. Vale, entonces, estoy viendo cómo ya estoy añadiendo nuevas tablas a mi modelo. Fijaros, ya tengo varias tablas dinámicas. Es como si yo estuviese jugando con varias tablas para coger campos de ellas, que es lo que yo acabo de hacer de una forma esto manual aquí, en este fichero de aquí. A ver si me deja aquí. En este fichero de aquí, viendo las relaciones, eso es. Entonces, yo puedo irme a mi modelo de datos y puedo generarme una hoja en la que puedo coger, me enseñas el cliente, vale, me enseñas de la tabla de ventas, me enseñas su monto factura. Ya puedo ver, y no estoy jugando para nada con un buscar V, puedo ver el total de ventas por cada uno de ellos y puedo ver el total de cobros de cada uno de ellos. De esta manera voy a... lo que hemos hecho ha sido jugar con los datos directamente. ¿Lo veis? Entonces, cualquier modificación que yo haga sobre los datos originales, a ver si lo tengo aquí, aquí. Entonces, si yo añado una nueva factura, esa nueva factura, en el momento en el que a mí me interese, añado una nueva factura, meto unos datos y lo que hago es poder visualizar aquí actualizando los datos realmente actualizados. Es una forma de trabajar muy práctica, pero siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un modelo de datos en el cual tenemos X tablas con las que hemos trabajado. No las tengo en este fichero, que es lo ideal, chicos. Yo siempre lo que hago es una conexión a unos datos que se encuentran en algún lugar en el que alguien sigue introduciendo datos. Perfecto.
pero yo me creo un modelo usable que a mí me va a permitir en todo momento obtener información y sacar, por así decirlo, y sacar un análisis directo al momento de mis datos. ¿Esto qué permite también? Bueno, yo antes he sido un poco exagerada cuando decía que en una hoja tenemos 1 millón de filas. ¿Hay alguno de vosotros que ha rellenado alguna vez una hoja de cálculo todo ese montón de filas? Me gustaría saberlo. ¿Me ponéis un sí o no? El asunto es que yo aquí sé que tengo un montón de filas. Vamos a poner un fin abajo, otro fin abajo. O sea, es decir, 1.048.000. Bien, entonces, hay uno que me ha dicho que sí. Perfecto. ¿Y cómo lo has arreglado? Porque claro, hay alguno de vosotros lo que hace es llena una hoja y se va a llenar otra. Yo no funciono así. Si nosotros, claro, tenemos un máximo de registros que podemos gestionar en Excel. No lo voy a gestionar en Excel, lo que hago es cargo los datos. Imaginad que los datos los tengo en un fichero TXT. Un fichero TXT puede tener 2 millones de datos perfectamente. Entonces, yo ya no lo puedo cargar en Excel. ¿Por qué? Porque Excel en el momento que llega a 1 millón, es 1 millón, ¿no? 48.000, deja de cargar. ¿Qué es lo que hago yo? Lo cargo a través de obtener datos. Y cuando lo cargo a través de obtener datos, lo que yo puedo hacer es no tener límite. Y ahí está esa parte que algunos de vosotros la denomináis como Big Data. Para mí Big Data son datos grandes y datos pequeños, conjuntos de datos, ¿de acuerdo? Pero ese tipo de soluciones me vienen fenomenal en una empresa, ¿ok? Una empresa que genera ficheros o, por ejemplo, de vuestras máquinas, generáis líneas y líneas continuas en máquinas de producción que si yo las cargo en Excel, en cuanto llega al máximo, se cortan los datos. No. Lo que voy a hacer, ese fichero que he obtenido, que es un fichero de una extensión concreta, puede ser un JSON o un CSV, lo que fuere, lo cargo directamente a través de obtener datos. Y lo que hago es jugar con esos datos. ¿Ok? Y después lo único que hago es mostrar las tablas dinámicas y mi dashboard diseñado en Excel. De tal forma que así me quito muchísimo trabajo y vais a poder acceder a ficheros que contengan más de 1 millón de registros sin ningún problema. Yo, por ejemplo, me bajo el fichero de el padrón a nivel nacional. El padrón a nivel nacional a mí me está dando un fichero que tiene 47 millones de registros. Yo lo cargo perfectamente en Excel, sin ningún problema. Pero cuidado, no lo estoy cargando en celdas de Excel. Lo que estoy haciendo es un modelo de datos que me permite jugar con los 47 millones de datos como generando una tabla dinámica para mostrar los resúmenes de datos. ¿Entendéis? No tengo el dato en sí aquí metido. Cuidado, eso no quiere decir que no esté, ¿eh? Yo, por ejemplo, en este momento que estoy aquí, me voy otra vez al principio, yo abro mi tabla. Imaginad que la tabla de ventas tiene 2 millones de registros, ¿vale? Vaya hombre. Bueno, imaginad que la tabla de ventas tiene 2 millones de registros. Estoy entrando dentro de lo que se llama el Power Query para que me permita a mí cargar 2 millones de registros. ¿Ok? Excel no me los puede cargar, pero Power Query, que es, por así decirlo, una especie de ETL, si alguno de vosotros tiene esos conocimientos, una ETL lo que nos permite es cargar los datos, transformarlos y luego directamente poder utilizarlos. ¿Ok? Pues yo voy a traerme los 47 millones de registros, voy a hacer los cambios que estime pertinentes o me quedo con 2 columnas o lo que fuere y luego lo que hago es verlos de una manera virtual dentro de lo que es Excel. Pero ese virtual me permite a mí, a través de tablas dinámicas, el poder acceder a ellos. Tengo mal puestas las direcciones de los datos. Entonces, como las tengo mal puestas, me está tomando el pelo y me está diciendo, a ver dónde los tengo, aquí. Vamos allá. Un momentito que me deje hacer esto y así no tendréis problemas. Porque yo puedo meter cualquier factura, cualquier cosa y puedo hacer que funcione con ella. No sé si se me está quedando un poco colgadillo. Creo que sí, se me está quedando un poco colgado. Esto también es una cuestión de memoria. En el momento que cojo montones de datos, ok, en Excel ya os he dicho antes que era el problema que yo tenía era por eso. Bueno, a lo que iba. Entonces, para que veáis cómo se pueden jugar con todos estos datos, voy a intentar... vale.
Vale, voy a intentar salirme de aquí. ¡Ay, no me va a dejar, por Dios! Entonces, Excel tiene sus complementos. Comenzamos con las tablas dinámicas que nos permitían hacer un montón de cosas. Hemos metido unos segmentadores para que nos permitan interactuar de forma activa con nuestros datos, ¿ok? Pero siempre a través de esos segmentadores. Y ahora hemos visto cómo yo, a través de herramientas como Power Pivot y Power Query, puedo empezar a trabajar con diferentes orígenes de datos, juntarlos y luego poder limpiarlos. ¿Para qué? Para generarme esos dashboards con los que yo quiero trabajar, ¿de acuerdo? Esa sería la forma de funcionamiento y la evolución que podemos tener directamente. Pero, ahora bien, este modelo que yo os he enseñado, a ver si me deja, ese modelo que yo os he enseñado, aquí, se me ha quedado colgado, este se me ha quedado colgado, un momento, a ver si me deja cerrarlo, pero si no me deja cerrarlo, bueno, no, vamos a intentar. Es que tenía el fichero, voy a intentar abrir otra vez el fichero, a ver si me deja hacerlo. Y así ya nos ahorraríamos el tema. Bueno, entonces, me dice que para ti. Pero bueno, esto es el directo, ya lo siento, chicos, ¿eh? No pasa nada porque me va a dejar. Voy a intentar cerrarlo. Vamos a ver, no pasa nada, ¿eh? No os preocupéis, pero voy a intentar cerrarlo y así ya me lo quito de encima. Se me ha pasado por tener demasiadas cosas abiertas. Ahora voy, vamos a intentar. A ver, ¿por qué no me deja? Aquí. Uy, por favor. A ver. Ok. Aquí está. Vale. Lo voy a cerrar y ya está. Ok. Esto suele pasar estas cosas en el directo. Bueno, a lo que iba. Pero más o menos ya lo tengo cerrado, ¿eh? No pasa nada. Esto, lo que yo os decía, empezamos con tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Pasamos por trabajar con nuestras tablas dinámicas e incluirles diferentes segmentadores para poder interactuar con nuestros datos, pero estamos trabajando siempre en Excel, ¿vale? Y luego ya empezamos a utilizar herramientas como puede ser la parte de Power Pivot para generar ese modelo de datos relacionando todos mis orígenes. Luego tenemos nuestro, voy a reducir un poquito para que podáis verlo mejor. Luego tenemos nuestra propia visualización. Power View es uno de los complementos que tiene Excel. Pero a mí la verdad es que como estamos acostumbrados a trabajar con tablas dinámicas, no ha tenido demasiada aceptación en el mercado. Entonces yo creo que no se le ha dado demasiada difusión para que se utilice, pero lo mismo que os estoy enseñando en Excel, creándome las tablas dinámicas y creándome los segmentadores, estos son todo objetos en un fondo blanco, ¿de acuerdo? Para que se pueda jugar con ello. Es otro de los complementos de Excel, pero este complemento van a dejar de utilizarlo también así como en octubre sale la versión 21, en octubre también deja de funcionar Power BI. Ok, es otro de los complementos que por eso no os lo he enseñado porque al final no merece la pena. Tenemos la parte de Power Query, que es esa parte en la que nos va a permitir a nosotros limpiar los datos, ok. Y finalmente tenemos, esta es la parte de Power Query, donde yo veo mis cositas, y luego tenemos realmente lo que se llama Power Map, que nos va a permitir a nosotros diseñar un mapa. Voy a intentar volver a abrir el fichero de Excel con todos los datos para que veáis cómo si tenéis implementados todos los datos, pues yo puedo insertar, pues por ejemplo, un mapa. A ver, un mapa en 3 dimensiones. Y entonces si tengo instalado el complemento, esto lo voy a cerrar que no me interesa, ok, y puedo, aquí, puedo crearme un mapa para poder funcionar con los datos. Si os fijáis, Excel incluye una serie, aquí he puesto los campos que a mí me interesa en mi tabla dinámica, dentro de mi modelo hecho, monto factura, monto cobrado, y estoy viendo por cada país, pues los datos, no los tengo formateados, pero bueno, puedo ver los datos y puedo ir insertando y hasta generar un vídeo de todos mis datos, un vídeo que podría utilizar en mis presentaciones y demás. O sea, lo que yo quiero que nos quede bien claro es que nosotros tenemos un conjunto de, aquí está, un conjunto de complementos que comienzan a funcionar, Power Query, Power Pivot, el Power View, directamente el Power Map, son complementos, ok, que nos van a permitir a nosotros trabajar y tener una evolución de antiguamente cuando trabajábamos con datos planos,
que sería una sábana, a pasar a lo que es esta forma de funcionamiento, que es mucho más amena. ¿Por qué? Porque el cliente ya interactúa mucho más con todos sus datos. ¿Ok? Entonces, claro, el tema está ahí ya, pero espera, y si yo quisiera hacer alguna cosa más, vamos a ir a ver la evolución. Entonces, si yo me planteo una evolución, luego vamos a ver pero yo voy a crear un archivo nuevo. Voy a jugar con una herramienta que es Power BI, que sería la última que quiero enseñaros, en la cual a mí me enseñan una especie de lienzo en blanco y me dicen, búscate la vida. Pero tú lo que tienes que hacer es intentar, con esos datos que yo te he dado, intentar jugar y trabajar con ellos. Y dije, vale, perfecto, no tengo ningún problema. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Conectar mis datos aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues mira, voy a abrir un libro de Excel. Pues vamos a intentar coger el libro de Excel y lo voy a coger de ese fichero de Excel en el cual yo tenía metidos todos mis datos. ¿Ok? Ese ficherito de Excel con el que hemos estado trabajando en Excel. Entonces, esto voy a por ello. Vamos a ver si me deja. Y voy a coger mis datos. Ese fichero de Excel que puede ser, pues por ejemplo, vamos a intentar coger este a ver si nos va. Entonces, si os fijáis, yo estoy trabajando ya con Power BI, que también entra dentro de las herramientas de Microsoft, ¿de acuerdo? Y que directamente nos va a permitir a nosotros jugar con todos nuestros datos. Si yo hubiese ido directamente a lo que es el primer fichero, que sería el más sencillo, porque este ya tiene un montón de cosas, vamos a hacer otra cosa. Voy a coger y lo que voy a hacer es coger, vale, el primero, venga. Vamos a cogernos el planito ese que teníamos, que es más práctico, porque al final es una sábana plana, que serían mis datos. Olvidaos de todo lo demás que veis aquí. Esto es lo mismo que yo tenía en el fichero de Excel, que lo tengo aquí. Voy a intentar abrir el fichero de Excel para que vosotros veáis cómo es el mismo. Yo aquí, ahora, me voy aquí a mis ventas y tengo esta sábana espectacular con la que estaba jugando. Sí que es cierto. Y yo me he creado un dashboard en condiciones, trabajando con tablas dinámicas. Lo veis que más o menos está. Le podría haber metido algún grafiquito. Vamos a meter un gráfico. Voy a insertarle aquí un gráfico dinámico para que así lo veáis pues por líneas, ¿vale? Que veis que también que es fácil hacer este tipo de cosas, ¿ok? Y que puedo jugar con todo ello de tal forma que, es más, si yo ahora mismo quito todos los botones, voy a ocultar todo. Si yo solamente elijo a Félix, tiene que funcionar. O a Félix y a Jesús, me tienen que funcionar. ¿Lo veis? Está funcionando contra las tablas dinámicas y contra los gráficos. Vale. Pero yo me voy a Power BI. Y en Power BI lo que hago es acceder a esta pantalla que tengo en blanco, en la cual yo tengo una tabla de datos cargada. ¿No me ha cargado nada? Vale. Libro de Excel. Voy a cogerme tablas de artículos. No sé por qué no me ha cargado nada, pero ahí está. He cogido ventas deportes y lo voy a cargar. Igual hasta ahora lo he cargado 2 veces, pero bueno, ya está hecho. Venga. Vamos allá. Entonces, a mí ahora me está enseñando esta herramienta nueva dentro de esta evolución que os estoy enseñando, me está enseñando que yo voy a tener los mismos datos, ventas de deportes, ¿los veis? Y lo que voy a tener es un modelo tabular con todos los campos. Alguno me dirá, oye Inés, bien, os voy a enseñar los datos como estáis acostumbrados a verlos vosotros. Es decir, con esta herramienta lo que he hecho es conectar a mis datos que tengo en Excel, que no me los estoy trayendo, que no puedo hacer ninguna modificación, me los estoy conectando y los estoy viendo exactamente igual que si yo los viese en Excel. ¿De acuerdo? Ahora bien, la forma de funcionamiento es mucho más práctica. ¿Por qué? Porque yo aquí, intuitivamente, yo soy capaz de entender, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? Yo quiero generarme una tabla resumen de representantes. Espera, voy a coger el representante, voy a coger las ventas, ¿dónde las tenemos? Precio, coste, representante, no me acuerdo, no tengo artículo, familia, el neto, aquí está. Y si os fijáis, con solo hacer 2 clics, es decir, no hago una tabla dinámica, no tengo que coger, yo lo que hago es, oye, esto puede ser una maravilla. Y si os fijáis, tampoco le he dicho nada, pero por defecto él me ha hecho una tabla. Ahora bien, aquí tengo un montón de objetos que yo puedo ir colocando
en esta especie de lienzo en blanco que me van a permitir a mí jugar con un montón de cosas. Entonces, lo que voy a hacer es probar, tocar. Así como Excel, para poder trabajar con todos sus complementos, me parece un poco más difícil lo que es el aprendizaje. En cambio, en Power BI, la realidad es que yo estoy conectando datos, no me estoy metiendo en el fichero en Excel o en el fichero CSV o en el fichero PDF, ¿ok? Sino que lo que estoy haciendo es conectar los datos y entonces estoy aquí dibujando o intentando diseñar algo que sea coherente y que me dé a mi información. Entonces yo pregunto, oye, en este objeto que tengo aquí, ay, Dios, en este objeto que tengo aquí, estoy viendo las ventas por representantes y sus netos. Yo tengo por aquí una fecha, ¿no? Un campo fecha. ¿Qué pasa si yo meto el año? Yo me estoy dando cuenta, esto lo voy a quitar, me estoy dando cuenta que aquí me está metiendo campos continuamente. Cada vez que hago un clic me mete un campo. Voy a aprender a utilizar esos campos. Entonces, este campo de fecha lo puedo quitar. Podría hacer más grande, ¿eh? Si hubiese puesto el campo de fecha, el del año, ¿lo veis? Me está enseñando sus datos. Es una forma como mucho más intuitiva. Hay que aprender un poquito y empezar a tocar para hacer cositas. Y cada uno de estos objetos que yo puedo colocar aquí, lo bueno que tienen todos ellos, y ahora vamos a hacer una cosa para que veáis, ¿ok? Lo bueno que tienen todos ellos es que me van a dar muchísima información que interactúa entre ellas. ¿Qué significa lo que quiero decir? Supongamos que si yo quiero mostrar otra vez las ventas, supongamos por año, supongamos, ¿lo veis? Entonces yo puedo jugar y puedo hacer cosas como, por ejemplo, pues yo puedo jugar y puedo ir viendo cómo puedo ir bajando. Ahora los veo por trimestres, ¿lo veis? Ahora los veo por meses. O sea, puedo estar jugando con mis datos y puedo interactuar, pero lo bueno que tengo es que si a mí se me ocurre elegir interactuar entre objeto y objeto, yo en Excel no lo podía hacer porque solo puedo interactuar con lo que son los segmentadores. En cambio, en herramientas de Business Intelligence ya puedo hacer este tipo de cosas. Puedo elegir un año y me enseña de todo lo que yo tenga aquí colocado, porque en este caso solamente he colocado este objeto, me puede enseñar a interactuar con ello. ¿Ok? Voy a enseñar un ejemplo para que veáis, pues por ejemplo, ya que estamos con todos estos temas que tenemos aquí, imaginad qué cositas podemos hacer. A ver si me deja que se abra y que veáis. Entonces, lo único que yo quiero es que vayáis viendo cómo esta evolución nos hace pensar que nosotros podemos incluir nuevas herramientas que nos van a permitir empezar a trabajar con esos datos y a sacarle muchísimo más rendimiento. Una forma mucho más eficaz de trabajar, ¿de acuerdo? Cuidado, que a nadie se le ocurra a mí hacerme una pregunta como, oye Inés, es que estas herramientas nos van a quitar Excel. Excel jamás va a desaparecer, ¿de acuerdo? Jamás. Excel trabaja muy bien a nivel de cálculos y es mucho más potente que cualquiera de las herramientas que pueda haber de Business Intelligence en el mercado, ¿de acuerdo? Pero es que estas herramientas hacen un montón de cosas más. Y lo bueno que tenemos es que estas herramientas, siendo de Microsoft, pueden compaginarse entre ellas, que es lo que hago yo. Yo llevo trabajando con Excel muchísimos años, jamás me cansaré de dar cursos de Excel, ¿de acuerdo? Pero estoy trabajando con herramientas concretas de Business Intelligence. Este ejemplo que os he puesto yo aquí es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo?, que lo que os acabo de plantear. Lo que pasa es que yo aquí tengo un montón de tablas que pueden estar entre ellas relacionadas. Esto está implementado en un aeropuerto, ¿de acuerdo?, en el que aparece una ventana y que automáticamente tú acercas a él y le das a este botón. Y este botón lo que te hace es te enseña una ventana. Están llevando el tema de los vuelos y el tema de los retrasos y cosas de ese estilo. Pero estéticamente, si os fijáis, yo aquí lo único que hago es poder interactuar con mis datos. Yo puedo interactuar con mis datos pues para ver, ¿lo veis? Y me están cambiando todos mis datos automáticamente. Me pueden cambiar todas las informaciones. ¿Por qué? Porque interactúo, porque filtro. Algunos os dirán, es que estás filtrando, sí, pero tú no sabes cómo está este modelo y qué cantidad de datos puede incluir. ¿Para qué? Para que se puedan perfectamente organizar todas esas informaciones. ¿Ok? ¿Lo veis? Por ejemplo, quiero saber el feedback. Yo les hago unas encuestas a los pasajeros y puedo saber el feedback. Fijaros qué cantidad de cosas estéticamente que se pueden hacer con esta herramienta. Y si os fijáis, yo en ningún momento me he ido a la nube, o que ni he trabajado con la nube. Otra cosa muy distinta sería,
si yo lo que quiero es mostraros o hacer que vosotros podáis compartir un modelo, un fichero que yo haya hecho. Voy a ver si tengo uno de ellos, por ejemplo. Aunque estéticamente está un poco feo, ¿de acuerdo? Pero bueno, por ejemplo, cosas, os voy a enseñar dos cositas que se pueden hacer y ya como último os voy a enseñar esa parte para que luego podáis hacerme alguna que otra preguntita. Pero para que veáis todo, ¿de acuerdo? O sea, lo que quiero es que mientras está abriéndome las cosas, ¿vale? Lo que quiero que veáis es cómo los mundos empiezan a evolucionar y os van a permitir hacer un montón de cosas. Entonces, y aquí os voy a poner, más que todo para que veáis, ¿qué diferencia unas herramientas de otra? Pues, por ejemplo, una de las cosas que tienen las herramientas de BI es que pueden incluir un montón de gráficos distintos, según lo que vosotros queráis hacer. Si queréis hacer un KPI que os muestre comparativas, podréis utilizar todos estos. O cambios en el tiempo, o temas de rankings para saber cómo están nuestros clientes, pues por ejemplo, con respecto a las ventas de cada año. Un cliente me puede interesar saber, el año pasado estuvo el 8º y este año lleva el 2º. Entonces, esas cosas se pueden ir organizando perfectamente y lo bueno que tenéis es que todo lo tenéis junto. Es decir, yo cambio de año o cambio de mes y no tengo que estar volviendo a diseñar, ¿de acuerdo? Sino que a través de mis segmentadores, de mis filtros, voy a poder tener toda la información perfectamente organizada y jugar con ella, ¿ok? ¿Lo veis? Entonces, por eso os digo que tenéis un montón de gráficos distintos. ¿Qué más? Temas de conexiones. Aquí seguro que más de uno estaréis viendo conexiones de datos con las que soléis sacar directamente un fichero CSV y luego lo convertís en un Excel para que luego con el Excel estéis haciendo vuestros pinitos. O, por ejemplo, alguno de vosotros que se conecta a Google Analytics para sacar resúmenes de datos de los movimientos de su página web, porque está viendo quién entra, quién no entra, quién hace clic, quién rellena, quién no sé qué. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo ese tipo de cosas ya se están mejorando con estas nuevas herramientas, como puede ser Power BI, en el cual os permite un montón de conexiones distintas. Seguro que todos conocéis Facebook. Seguro que aquí faltan algunos, porque hay conectores para LinkedIn, hay conectores para Google Analytics, ¿lo veis? Hoy en día estamos trabajando ya con temas de Salesforce, os podéis conectar directamente a SharePoint, si es que trabajáis con el tema del Office 3635, etcétera, etcétera. Hay que buscar el conector, ¿de acuerdo? ¿Qué opciones tenemos con estas herramientas? Excel, por ejemplo, es una herramienta que cada X años, normalmente son 3, ¿de acuerdo? Va creando sus actualizaciones y va añadiendo nuevas funcionalidades, ¿ok? Va añadiendo nuevas funciones, por ejemplo, de temas financieros o otro tipo de funciones que son muy buenas a nivel de cálculos, ¿ok? Añade algún que otro grafiquito, por ejemplo, nuevo, sé que han introducido nuevos gráficos en esta, o van a introducir nuevos gráficos en estas versiones, ya temas de histogramas y cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? Mejorados y un montón de gráficos nuevos, ¿ok? Claro, estas herramientas, y ya os he enseñado yo aquí un montón de gráficos, ¿ok? Van incluyendo nuevos orígenes, si os fijáis, voy a hacer yo para que veáis el origen, voy a poner aquí, en orígenes, ya tengo un montón de ellos más. Ahora vais a ver esta ventanita, que es la misma que os estoy enseñando, en el que yo, si elijo todo, aquí tengo montones de conectores distintos donde se pueden almacenar nuestros datos de formas diferentes. Hasta ahora ese tipo de cosas nosotros no las podíamos hacer, ¿de acuerdo? O sea, también es cierto que igual hay gente que no las necesita, pero las posibilidades que ya nos van incluyendo todas estas herramientas de Business Intelligence son espectaculares. ¿Para qué? Pues para que vayáis vosotros entrando dentro de esta evolución, ¿de acuerdo? Habrá alguno que se quede con Excel porque no necesita más y trabaja con sus tablas dinámicas y demás. Pues no estaría mal que pueda hacer un diseño de un dashboard y que le pueda meter unos segmentadores. ¿Para qué? Para interactuar con sus datos. ¿Ok? Que añada nuevas opcionalidades a lo que es una visualización. ¿Que no quiere eso? Perfecto. ¿Que trabaja con diferentes herramientas? Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Podemos generar conexiones entre ellas. ¿Que nos interesa esto ya ir a avanzar un poquito más? Señores, podemos avanzar muchísimo más introduciendo otro tipo de herramientas como estas. ¿Veis? Entonces, todo esto que yo os estoy comentando lo tenéis incluido y os voy a poner diferentes ejemplos de lo que son dashboards que los vais a tener ahí y luego solamente os hago una cosita más y funcionamos. Estos son dashboards diferentes que yo puedo hacer directamente con Power BI. ¿Lo veis? Aquí trabajo con temas de Google Analytics. Estoy viendo temas de densidad de palabras,
donde hay más, donde se hacen más, más clics o menos clics, etcétera, cómo se distribuyen las búsquedas de las keywords, etcétera. Entonces, es que a ver, yo trabajo con Power BI en muchos sectores distintos, ¿ok? Entonces, al final son datos y yo esos datos los analizo. Aquí estoy viendo la evolución de un sitio web. Aquí estoy viendo perfiles de las redes sociales. Son todos datos que yo me he traído de diferentes lugares o que he hecho conexiones a Facebook, a LinkedIn, a YouTube, a lo que sea, y puedo conseguir información. Entonces, son ejemplos que os dejo para que os hagan un poquito a la idea. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, veis como tenemos muchos indicadores. Estos son de YouTube, temas de YouTube. ¿Lo veis? Indicadores jugando con todos los datos. Perfecto. ¿Ok? ¿Lo veis? Entonces, todo esto lo que hago es al final un dashboard con el cual voy a poder jugar con todo este tipo de cosas. Por ejemplo, este es algo espectacular, pero este lo tengo en vivo y en directo, que también os he dejado el link para que veáis cómo, por ejemplo, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Aquí, hospitales. Es un modelo que está en la nube. Y algunos me dirán, oye Inés, ¿cómo has conseguido esto en la nube? Ahora os lo enseño. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo me permite interactuar con él. Puedo elegir un año, puedo elegir un mes. Esto es intuitivo, diciembre. Ya me han bajado los datos, ¿lo veis? El día, pues por ejemplo, los lunes. Están controlando cuántas personas van yendo a este tipo de cosas. ¿De acuerdo? El hospital, pues mira, quiero el hospital de... Vamos a coger un hospital que conozcamos, a ver si tenemos alguno por aquí, el de Cruces. Yo no sé si tengo el de Cruces. Ay, es la mar. Bueno, es igual, el de Castro. Vamos a ver, no sé si hay Castro. ¿Lo veis? Vale, y este no tenemos datos. Cachis la mar, ¿lo veis? Bueno, pues es igual, vamos a seleccionar todos y así los cogemos. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que nosotros a través de un gráfico yo puedo elegir cuáles son las patologías. Entonces puedo decir, a ver, piernas. Y me está mostrando casos. Puedo meterme, estos son segmentadores, entonces puedo irme directamente a pacientes y estoy viendo los datos de mi paciente. Cuidado que esto con temas de seguridad no debería ser, ¿de acuerdo? Pero es un ejemplo. Y quiero saber pacientes, por ejemplo, de temas de estómago. Me tienen que cambiar los datos. Entonces, me tienen que cambiar los datos y solamente me enseñará los usuarios correspondientes. Al final, son filtros, pero de otra forma filtrados, ¿de acuerdo? Que me permiten a mí hacer muchísimas cosas con respecto a... Si os fijáis, yo os he enseñado que esto lo tengo en la nube, pero si yo os paso este link, lo vais a poder ver todos y todos vais a poder interactuar con él. Os lo paso a través de el link. Vamos a ver. Aquel que quiera que le dé un clic a ese link y automáticamente va a poder ver esto. ¿Por qué? Porque está en abierto, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que todo el mundo puede jugar con él. Y es más, os voy a enseñar un ejemplo en el cual, por ejemplo, yo qué sé, Fundae, que es la empresa esta que hace, voy a sacarlo, que muestra las formaciones, las ayudas y demás. Fundae tiene incrustada en su página web, a través de esta herramienta, un panel, un dashboard en el cual tú puedes interactuar. A ver, cursos de inglés. ¿Veis cómo cambia todo lo que yo os he enseñado? ¿De acuerdo? Sí, lo veis. Prevención de riesgos. Bueno, pues me están elegido. Prevención de riesgos. 59.000 empresas, Francés, abajo un poquito, ¿lo veis? Estás interactuando perfectamente con los datos. ¿Ok? Y eso lo has diseñado tú porque os lo voy a pasar ahora mismo. Y os pongo un último ejemplo en el que os estoy enseñando cómo el Ministerio de Sanidad nos está mostrando el cuadro de mando resumen de datos de vacunación. ¿Qué está utilizando? Esta herramienta. ¿Por qué? Porque está poniendo para todo el público al que quiera acceder los datos diarios de todo lo que está ocurriendo con temas de vacunación. Y también es interactivo. Yo puedo elegir, si quiere cambiar, dejarle que vaya un poco más lento, pero tú eliges una comunidad o una región o lo que fuere y se tienen que cambiar todos tus datos. ¿Ok? Entonces, claro, esto nos va a permitir a nosotros hacer un montón de opciones. Pues, por ejemplo, en este caso, que yo antes lo hemos visto en Excel, yo ahora, por ejemplo, lo que hago es ver solo los clientes de Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a poner los de España para que así podamos ver la selección de los de España. ¿Lo veis? O sea, la cuestión es que tú puedes interactuar con tus datos y se están cambiando continuamente.
tú puedes acceder a un cliente concreto y tú puedes ver los detalles de ese cliente. Entonces ves ese cliente en concreto con sus ventas, metes imágenes, metes gráficos, o sea, haces una especie de visualización espectacular. Voy a poner un ejemplo real. Este de aquí, por ejemplo, lo que os permite es ver, aunque como estamos todos con el tema este de todo lo que está pasando, a ver si me deja, tú puedes interactuar con tus datos. Quiero 2014, 2013 y 2010. Y estás viendo los datos, ¿los veis? Entonces, este es un modelo que yo puedo tener colocado en la nube y puedo trabajar con él perfectamente. ¿Veis? Entonces, claro, la cuestión es que vosotros entendáis cómo se puede funcionar con vuestros datos, cómo podemos plantear esas relaciones, ese modelo que va a permitir a mí, me va a permitir a mí acceder a todos mis datos, y luego lo único que tenéis que hacer es, voy a ponerme en una que ya sea típicamente, ¿lo veis? Yo aquí puedo coger anfibios. ¿Veis cómo me están cambiando los datos? Con un simple fondo bonito y luego metiendo objetos, pero al final estoy trabajando con tablas de datos. Yo puedo venirme aquí y puedo ver los contenidos de mis tablas que los he podido traer de Excel, traer de donde queráis traerlos, ¿de acuerdo? Siempre habrá un conector para poder jugar con todo ese tipo de cosas. Y lo que quería hacer es que este modelo que yo tenía ya hecho, por ejemplo, de evolución de las TICs, este que yo tenía hecho, estoy trabajando con Power BI. Una de las cosas que os he dejado aquí puestas es esto de aquí. Porque seguro que alguno me está preguntando si tengo que pagar licencias. Seguro que sí. Seguro es que he visto antes alguno de vuestros comentarios en el que alguno me decía que que a ver si hay que pagar algo por Power BI. Power BI tiene diferentes formatos. Y yo juego con estos dos que tengo aquí. Voy a insertar la imagen. Ay, perdón, la forma. Yo voy a jugar con estos dos. Con esta... Uy, ¿qué habré hecho yo? Dios mío. A ver. Quería un... Con estas dos de aquí voy a jugar. ¿De acuerdo? Entonces, tanto la una como la otra... Uy, relleno de forma ninguna. Tanto la una como la otra son gratuitas. ¿Qué significa? Que yo me bajo la versión de Power BI, me la instalo en local, el desktop es local. Esto que me estáis viendo a mí aquí, esto es trabajar en local, ¿de acuerdo? Yo me bajo la herramienta y trabajo con ella, ¿vale? Y luego diseño, claro, tengo que seguir los pasos para poder funcionar, ¿ok? Pero lo que quería mostraros, y lo tenéis puesto en la presentación, son las diferentes formas. Y alguno me ha preguntado, ¿cuánto cuesta una licencia de Power BI? Una licencia de Power BI en la nube, que sería esta parte de aquí, voy a reducirla un poquito para que la veáis, estas dos, es una, ¿vale? Voy a coger esta otra y, bueno, aquí, perdón, voy a coger este otro y te lo voy a poner aquí. Esta es la licencia, ¿ok? La licencia que tenemos en la Pro, que le llamáis todos vosotros. Pero lo que quiero haceros ver es que esta es la Pro. Os pone 9,99, 8,40. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el link para que podáis ver todas esas cosas. ¿Qué significa esto? Bueno, yo tengo este diseño que acabo de hacer, ¿no? Este de evolución de las TICs. Es un diseño en el cual, con ese Google Trends con el que empecé, vamos a acabar, en el cual vais a ver, pues por ejemplo, supongamos, esto sería todas las palabras que yo he buscado con el Google Trends. Lo que he hecho es traerme ese fichero CSV que me he sacado de la red y me lo he traído aquí, pero así queda un poco así, ¿no? Tengo datos del año 2020, tengo datos del año 2021. ¿Lo estáis viendo? ¿Que me está cambiando todo? Ok, vale, yo quiero sacar solamente los datos de Power BI. Entonces lo que me está enseñando son los datos de Power BI por años. Pero a la par quiero conectarlos con los de Excel, los estoy cruzando y ya estoy viendo el cruce aquí abajo, ¿lo veis? Y así pudiera yo seguir haciendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo añadir aquí un número de páginas y puedo ir añadiendo diferentes, no sé, análisis que a mí me interesen. Luego todo esto se puede mejorar, se pueden hacer un montón de cosas, ¿de acuerdo? Pero así a todo correr, más que todo para que tengáis la visión. ¿Qué es lo que hago yo? Pues ahora lo voy a compartir con vosotros. ¿Por qué? Porque a mí lo que quiero es que interactuéis vosotros con esto. Este está recién hecho. Y alguno me dirá, ya, pero es que tienes que tener cuenta en la nube. Es que yo la tengo. Pero me la he creado con mi propio correo electrónico, ¿de acuerdo? Cuidado, siempre tiene que ser un correo profesional. O sea, no me vale que me hagáis un gmail.com
o un Hotmail o cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy logada ya, pero si no me hubiese logado, y lo que voy a hacer es, una vez que tengo yo esto hecho, pues por ejemplo, lo que pone aquí, publicar. Si os fijáis, si me deja, aquí en la esquina superior derecha tenéis la opción de publicar. Y me va a preguntar, ¿dónde quieres publicarlo? Por supuesto que en la nube, voy a guardar los cambios, en la nube, que es donde tengo mi cuenta gratuita, que yo no tengo cuenta pro, ¿de acuerdo? Entonces, lo publico, lo voy a abrir para que lo veáis que ya no estoy en local, que ahora ya estoy en la nube, y ahora, bueno, pues ya, a ver, lo abro y ya estoy en la nube. Ahora estoy en la nube, lo que ha generado es un código para que, vale, ya estoy en la nube, pensado. Como este es mi correo. Estas son cosas del directo. Bueno, esta es mi cuenta de correo, pero ya la tenéis en la esto. Vale. Y ahora ya estoy. Y ahora, si hubiese estado... Ahora, si lo hubiese tenido abierto... Sí. Eso es lo que le he dicho antes, que no. Y por algo me ha pedido. Pues yo estoy en la nube. Buenas noches, me dice. Mira la alerta. Bueno, vamos a intentar volver a cogerlo para que veáis que en local estoy aquí, le digo abrir. Ahora ya no me va a pedir ningún usuario, ¿eh? Porque ya estoy arriba, ya estoy en la nube y me está enseñando lo que os acabo de crear yo ahora mismo con todos vosotros. Es decir, yo puedo trabajar de dos maneras, o en local o en la nube, ¿de acuerdo? Pero si trabajo en la nube tengo que gestionar todo este tema de relaciones y demás. Lo que yo quiero que penséis con esto es que si yo ahora esto lo quiero compartir con vosotros, me voy a generar ese código que voy a compartir. A ver, ay, a veces se pone un poco tonto. Vale. Me voy a generar ese código a través de la opción de publicar en la web. Entonces, voy a coger este código, me voy a venir aquí con un recortador, lo voy a recortar, ¿ok? Lo voy a recortar y ahora os voy a pasar ese link a todos vosotros aquí. De tal forma que con ese link, todos vosotros, yo lo voy a coger ahora mismo, imaginad que me voy a una página en blanco, no tengo Power BI abierto, ninguno de vosotros tenéis Power BI, ok, coloco ese código aquí y automáticamente se abre mi aplicación, que es lo que os he enseñado antes, con el ejemplo de los pacientes, con el ejemplo del Ministerio de Sanidad o de Fundae, los habían incrustado en su página web, pero los demás que os he podido enseñar los tenemos localizados, ¿lo veis? Y yo ahora, sin tener los datos, sin tener nada, estáis jugando con los datos que yo os he dado, conforme yo voy actualizando los datos, esos datos van a permitir tenerlos actualizados en el dashboard que he compartido con vosotros, pero ahora podéis hacer vuestros pinitos para ver cómo van los datos. Yo puedo tocar, puedo ver por semanas, ¿de acuerdo? Puedo elegir, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un dashboard o cuántas veces ha buscado dashboard de Power BI, Excel? Estoy viendo y aquí podríamos seguir añadiendo nuevas funcionalidades de analítica. Claro, sois vosotros los que tenéis que pensar qué queréis que os muestre vuestro dashboard. ¿Ok? Bueno, creo que me he lanzado, no estoy un poco por fuera de tiempo, pero bueno, os dejo la presentación para que podáis verla, los diferentes ejemplos que os pueden dar ideas a aquellos que estéis trabajando. Fijaros, hay hasta para hacer la liga de fútbol, para que veáis. Os he puesto también los links para que vayáis a ellos, ¿ok? Y los podáis ver allí perfectamente, ¿vale? Pues este es uno de los que os he puesto también, que es el que os he enseñado, ¿ok? Hasta tenemos Juego de Tronos, que ya está organizado como para jugar, es un juego para jugar dentro, una historia para jugar dentro en Power BI, espectacular. Bueno, lo que os he dicho de incrustar y finalmente os sí que os he dejado un conjunto de, bueno, primero os he puesto que tenemos una serie de charlas, nuevos cursos para aquel que quiera ya meterse en estos temas, que sepa que el Colegio de Ingenieros ha puesto, que ya os lo comentará también, Iñaki. Y os he dejado unos libritos para aquel que quiera que pueda meterse con ellos. Si quiere trabajar con controles dinámicas, si quiere trabajar con Power Pivot y con Excel, si quiere trabajar con Microsoft Power BI, ¿de acuerdo? Espectaculares todos ellos. Y por lo demás, pues nada, me despido, muchas gracias, hasta la próxima. Y si tenéis...